Ok, entonces, nuevamente con todos, buenas noches. Agradecerles nuevamente su presencia y vamos a iniciar con la presentación que tenemos para el día de hoy. ¿Okay? Hoy día vamos a hablar, como les decía, sobre qué es la aplicación del API 553 en la adecuación de tanques de almacenamiento bajo el Decreto Supremo 052, eh, que fue publicado en el año 93, ¿ya? Y el Decreto Supremo 017, que fue publicado en el 2013, y otro documento asociado estos documentos que son normativos en Perú. Pero lo que quiero el objetivo es demostrarles cómo cualquier tanque, llámese aquí en Perú o digamos, en cualquier parte del mundo, bajo el código 653 o estándar AP 653, puede acondicionarse o adecuarse a fin de cumplir el criterio más importante que debemos de tener cuando realizamos una inspección, un mantenimiento bajo el código 653, que es preservar la integridad del tanque y tener el tanque en condiciones que permitan la operatividad del mismo en condiciones seguras para el servicio que está prestando, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que ver que el código 653 está, eh, digamos, asociado a los códigos de construcción de tanque. Por eso, y también solamente está cubriendo los tanques atmosféricos. En algunos casos ya 620, es el otro código de construcción de tanques a baja presión, pueden tomarse algunos criterios de 653, pero básicamente cubre tanques que están en el rango de presión interna de 0.5 a 2.5 psi, ¿no? En su mayoría construido bajo el código 650, ¿no? Y si no, si se han construido bajo otro código también, ¿no? Usualmente construidos de acero al carbón, acero inoxidable, ¿no? Aluminio, entre otros. Aunque aluminio no los toca específicamente, pero 650 sí habla de tanques, construcción de tanques de aluminio, ¿no? Aquí en Perú y en otros países todavía existen tanques que fueron construidos bajo API 12A, tanques remachados, ¿no? Existe tanques empernados porque el código 12B también se actualizó y también tanques que fueron construidos con el predecesor del 650, el 12C, ¿no? Que hay que tener en cuenta que estuvo vigente hasta el año 58, el 12C, tanques que fueron construidos bajo ese código. Y tener en cuenta que también el tanque que se encuentra más común hasta hace unos años en la industria es el de tanque techo cónico soportado, pero esto sigue siendo desplazado por techos domo como el de aluminio, de geodésico de aluminio u otros también metálicos, ¿no? Que se están construyendo alrededor del mundo por su facilidad de montaje y otras cosas. Los tanques se construyen, como saben, para almacenar, contener volúmenes, ¿no? De ciertos líquidos, de ciertas condiciones. Yo diseño un tanque para ciertas condiciones, para cierto tipo de productos y bueno, el propósito principal es almacenar. Y también como propósito secundario, también es evitar la emisión de vapores, ¿no? Yo tengo que considerar las características que voy a tener digamos, para el tipo de producto almacenar, qué tipo de venteos, qué tipo de válvulas, que me eviten una disipación fuerte de los vapores, dependiendo del tipo de producto que se almacena en ese tanque que voy a diseñar. Como les dije, esto se construye bajo códigos, como el 650, que es el más difundido en lo que es en las Américas, ¿no? Y bueno, nos permite, digamos, almacenar con seguridad adecuada a unos costos razonables y digamos que ya hay una práctica aprobada bajo 650 que nos permite construir con seguridad. Como les decía, hay códigos de diseños. Yo también he trabajado en dos empresas que son transnacionales que usan el British Standard o la norma europea, la 14015, pero el 650 es el más difundido. En Perú se usa más el 650, ¿no? Y
actualmente ya estamos usando desde el 1 de septiembre, ha entrado el API 650, la 13ª edición, ¿no? Que tiene muchas cosas interesantes y que, bueno, que también, como parte de lo que dictamos, es uno de los cursos que tenemos que tener en consideración y ver qué cambios se han agregado en esta nueva versión del código. Ok, entonces yo construyo los tanques bajo los códigos, yo tengo mi planta, es una planta en construcción, ¿no? De una empresa donde yo trabajé, está en los Emiratos Árabes. Y bueno, entonces lo construyo todo bajo un código, bajo códigos de construcción, llámese el código de construcción, el código de cómo debo distribuir tuberías, cómo debo distribuir los cubetos, digamos, la capacidad de contención de los cubetos o los tampix donde se van a almacenar o se van a ubicar los tanques, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta cuando yo diseño las plantas. Y generalmente los tanques se clasifican, ¿no? En función al fondo, ¿no? El 650 cubre los above ground, ¿no? Que son los tanques sobre terreno, ¿no? Si, no podemos hablar de tanques enterrados. Y según la clasificación, en función a su seguridad, podemos tener pared simple, pared doble, ¿no? Podemos tener también en función a la configuración del fondo, cónico, bottom up o bottom down o single slope, que también podemos tener este tipo de, digamos, de configuraciones. También en base a la presión, como les decía, hemos visto el código 650, según el anexo F, podríamos hasta 2.5 psi de presión interna tener como máximo. Si ya tenemos más, nos iríamos a 620, que es otro código de diseño, ¿no? Para los tanques de almacenamiento. Y en función al techo, también podemos tener techo fijo, techo flotante, ¿no? Externo, interno, flotante, ¿no? Y también de techo plano, de techo autosoportado cónicos, soportado, ¿no? También podemos tener tipo umbrella o también domo, ¿no? Últimamente en Perú se están construyendo bastantes los domos, están usando, yo al menos he participado en varios proyectos de construcción de tanques con techo domo y también he estado revisando ingeniería de tanques que, bueno, están construyendo techo domo metálico, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto es una tabla muy interesante donde se pueden observar la configuración, digamos, de los techos, digamos, de los tanques en función a techos, en función a sus presiones, en función a fondo y en su seguridad. Como un poco de imágenes para que vean los tipos de tanques. Estas imágenes se sacan del API 575, donde pueden ustedes ver los tipos de tanques que tenemos, ¿no? El tanque paraguas, tanque autosoportado, tanque de techo domo, tanque de techo cónico, los tipo PAN que ya no se usan mucho, pero todavía existen en operación, los tanques de techo externo flotante single deck y del double deck, que en Perú no hay muchos, pero se usan para diámetros más grandes, ¿ok? Pero en Perú sí, en otros países básicamente se usan para líquidos clase 1, ¿no? Clase 1 volátiles. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros analizamos el 653 debemos saber, conocer un poco qué es lo que hay, ¿no? Qué es lo que contempla, ¿no? Qué tanques están cubiertos por el código, qué alcance tiene el código y qué tipo de reparaciones permite. Porque, ojo que este código, como bien se llama, es el código para la inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques. ¿Ok? En mayo del 2020 salió la última adenda. Este año salieron dos modificaciones, una errata, pero esa errata ya fue superada por la adenda. La errata fue a principios de año, si no me equivoco fue en marzo, y después en mayo ya salió la adenda 2, donde incluye el nuevo anexo J, que vamos a ver. Tiene 13 secciones, 14 anexos, tablas y figuras. Ya está, desde mayo está vigente la nueva adenda, ¿no? Estas son las secciones del código, ¿ok? Que hay que tener en consideración cuando revisamos. Y como le digo, el anexo J
está, digamos, asociado a la sección 9, que es las reparaciones y alteración del tanque. Es un poco que tenemos que tener en cuenta el alcance del código, las referencias normativas muy importantes, los términos y definiciones, porque hay que saber qué significa, por ejemplo, inspector autorizado, qué significa ingeniero de tanques, qué significa límite de retiro, zona crítica, varias cosas que hay que tener en consideración que se van, digamos, detallando en la sección 3. La sección 4, la idoneidad para el servicio es muy importante, es que eso lo vamos a ver porque ahí nos dan los criterios básicos para poder evaluar las condiciones del tanque, eh, sí puede seguir operando en función a lo que se ha identificado en la inspección. Consideración de fractura frágil, esto básicamente es cuando se cambian las condiciones operativas del tanque, cuando se cambia la temperatura y puede ocurrir una fractura básicamente del primer anillo por cambios bruscos de temperatura, y eso está asociado al 571, que es el código también para los mecanismos de daño que existen para tanques de almacenamiento. ¿Ok? La sección 6, que es inspección, que es muy importante. La sección 7, materiales. Sección 8, consideraciones de diseño para tanques reconstruidos. ¿Ya? Cuando hablamos de reconstrucción, digamos, voy a desmantelar un tanque y lo reconstruyo. Después, reparación y alteración de tanques, que es una sección muy importante, que es básicamente los mantenedores. Yo también he sido un momento mantenedor. Podemos, la que tenemos que usar. Y es donde ahí se han agregado nuevas consideraciones, el código digamos, ha incluido nuevas consideraciones para algunos trabajos. El desmantelamiento y reconstrucción, que es la sección 10, la sección 11, todo lo que es soldadura para reparaciones o nuevas juntas en el tanque, la examinación y pruebas, que es la sección 12, y la sección 13, que es marcado y registro para tanques reconstruidos o algunas modificaciones grandes que se puedan ejecutar en los tanques. Ok, acá tenemos los anexos, varios anexos que hay que tener en consideración. Y como les decía, el anexo, algunos anexos son, digamos, informativos y algunos anexos son normativos. Pero el anexo nuevo que ha sido agregado en la nueva adenda 2 es el anexo J, donde ya nos permite hacer reparaciones de plancha del cilindro usando materiales no metálicos, ¿no? Ya podemos hacer reparaciones en el cilindro, no necesariamente con planchas. Pero eso, como lo puse aquí en N y P, porque queda digamos, el purchaser o el owner de la instalación es el responsable de autorizar si se puede hacer reparaciones con esto. Aunque se hace algunas, ¿no? Existen algunos materiales, por ejemplo, Belsona, Depcon u otras marcas de estos equipos, de estos materiales no metálicos que te permiten hacer reparaciones, algunos elementos metálicos, ¿no? Como en el cilindro básicamente, para lo que es también remaches y otras cosas, ¿no? Que hay que tener en consideración. Ok, este es también muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros interactuamos con el código. Entonces, cuando lo que vamos a ver hoy día es nosotros, el ente regulador ha hecho una inspección, y vamos a ver bajo qué criterios lo hizo, pero básicamente 653 aplicado a lo que nos pide una auditoría gubernamental se basa en aplicar cuatro secciones, cuatro secciones que debemos considerar y tenemos que tener claro cuando interactuamos con el ente regulador, cuando vemos las observaciones y cuando definimos el alcance de los trabajos. Uno es la sección 1, básicamente, que es, tenemos que tener claro cuál es el alcance del 653, qué, qué es lo que como límites tiene el 653. Después una vez que hemos definido el alcance, vamos a hacer una inspección para ver qué condiciones encuentro el tanque digamos, en observación o auditado. Es muy importante tener en cuenta la sección 6. ¿Qué alcances tiene la sección 6? ¿Qué tipo de inspección voy a hacer? La sección 4, que es la idoneidad para el servicio, es en base a las condiciones que he detectado, los mecanismos de falla, todo lo que haya detectado en sección 6, lo voy a evaluar. Ojo que API 653 es una evaluación, digamos, no tan muy conservativa, pero
muy conservadora, perdón, pero podemos también ir a otros, una vez que hayamos identificado y hacemos análisis, podemos ir a otros códigos como el 579, que es el Fitness for Service, o también podemos ir al 580 o 581, que es inspección basada en riesgo, ¿no? Que también trabajan en conjunto con sección 4. Y sección 9, que bueno, básicamente ya vemos lo que es reparación y alteración de tanques, ¿no? Vamos a ver un poquito y para cuando vayamos viendo un poco más la presentación, vamos a tallar un poco más del tema. Ok, vamos a ver rápidamente lo que es sección 1, que es el alcance del código, ¿no? Este código cubre a los tanques de acero construidos de acuerdo al código 650 y su predecesor 12C, como les mencioné hace un rato. Les mencionaba que también este, provee requisitos mínimos para mantener la integridad. ¿Qué es lo que tenemos que mantener? La integridad del tanque. Mantener, digamos, si hablamos de mantenibilidad, es la función principal del activo es almacenaje y debemos mantener la contención. Por ende, debemos mantener la integridad del cilindro y del fondo, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, como les decía, API-2CC estuvo vigente hasta el 58 y desde el 61 hasta la fecha, su tercera edición, el 650, es el que rige. ¿Okay? Entonces, básicamente como inspecciones, como alcance, tiene inspección externa en servicio, que se puede detallar en el punto 632 del código, la inspección interna, que es fuera de servicio, que básicamente es una inspección visual, con, digamos, aquí entra ya la figura del inspector autorizado tanto en la externa como en la interna. API menciona lo que es el inspector autorizado y ¿qué es un inspector autorizado? Es alguien que ha sido certificado bajo 653 por el API. En mi caso, yo tengo la certificación ya hace unos años, ¿no? Y la inspección de rutina, por ejemplo, está realizada por el personal de la instalación, una inspección en servicio, hay que tenerlo en cuenta. Esta inspección, el código recomienda que sea mensual y es importante hacerlo como mantenedores para tener en cuenta el daño del activo en el tiempo. Cubre la reparación de todo lo necesario para mantener o llevar al tanque a condición apropiada para una operación segura, como les decía. Y si yo diseñé un tanque para almacenar 13 metros de altura, digamos, de producto, y el cilindro tiene 14 metros, yo tengo que mantener las condiciones eh, que me permitan seguir operando a esa altura, valga la redundancia operacional, o ver qué cosas debo hacer para restituirlas, ¿no? Entonces, también incluye reparaciones mayores, que están en el numeral 3.20, que es muy importante saber qué es una reparación mayor, y reparaciones no mayores, por ejemplo, remoción de material, o remover partes del techo, el cilindro, del fondo, o repararlo, ¿no? Para mantener la integridad del tanque. Renivelar y o gatear un cilindro o fondo o el techo, ¿no? Es el jacking que conocen en algunas partes. Instalar o reemplazar planchas de refuerzo o posiciones de las mismas a las conexiones del cilindro. Pueden haber instalado boquillas que no tienen refuerzos y entonces habría que adicionarlas, ¿no? Eso es importante. Reparación de defectos como daños mecánicos o corrosión por medio de relleno material de aporte. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando trabajamos sección 9. Reparación mayor, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, para API, instalar el número 12 pulgadas es muy importante, se repite mucho, tanto en 650 como 653. Instalar una boquilla mayor de más de 12 pulgadas por debajo del nivel de líquido de diseño ya es una reparación mayor. Instalar una boquilla también de 12 pulgadas, una reparación mayor. Remover o reemplazar partes del cilindro mayores a 12 pulgadas, una reparación mayor. Remover, reemplazar plancha del anillo anular del fondo, si es que lo tiene, donde la dimensión más larga de la plancha es mayor a 12 pulgadas, también. Entonces, remover o reemplazar las juntas soldadas, también, sobre todo las verticales, también es una reparación mayor, y las juntas también del anillo anular. Y para eso, para las condiciones de reparación mayor, hay que tener en cuenta ciertos pasos a seguir a fin de garantizar la integridad del tanque, ¿no? En función a los digamos, recomendaciones que nos da 653. ¿Ok?
También instalar un nuevo fondo es una reparación mayor. Remover o reemplazar parte de la unión fondo-cilindro, que es la junta más importante, ¿no? En exceso a cantidades descritas en el numeral 123251A, ¿no? O 1232, excepciones para la prueba hidrostática, hay que tener en consideración esto. Gatear un cilindro también es una reparación mayor. Pero toda, según 653, toda reparación mayor requiere una prueba hidrostática mantenida por 24 horas como mínimo, tal cual como lo describe 650. Pero también hay condiciones que nos permiten evitar la prueba hidrostática. Aquí les dejo un cuadrito donde se puede ver algunos puntos, ¿no? Ya más gráficos de qué es una reparación mayor o una alteración mayor, ¿no? Y en, sobre qué parte de lo que hablábamos, por ejemplo, debajo del nivel de líquido, modificaciones de 12 pulgadas, yaquear el tanque o elevar el cilindro, ¿no? Para cambios de fondo es muy importante, eso sí lo hacemos. Y también en función a los espesores, ¿no? O la cantidad de eh, las dimensiones de las juntas soldadas que vamos a reparar o cambiar o hacer nuevas juntas soldadas porque voy a cambiar parte del cilindro, hay que tener en consideración esas reparaciones o alteraciones que vaya yo ejecutando en el transcurso del tiempo. ¿Ok? El alcance del código está limitado a cimentaciones, ojo, esto es muy importante, a la cimentación del tanque, fondo, cilindro, estructuras, ¿no? Internas y externas, de techo, accesorios, boquillas, hasta la primera cara de brida, primera junta soldada o roscada. No incluye las válvulas ni un equipo montado, nada, solamente las caras de las bridas soldadas directamente al tanque, estructuras asociadas directamente al tanque. Porque cuando yo diseño, igual también, yo diseño hasta las bridas. No diseño, pues sí tengo que contemplar algunas cargas, ¿no? Que voy a tener, pero no voy a considerar, por ejemplo, las válvulas. Puedo inspeccionarlas durante valga la redundancia, la inspección del tanque, sí, pero no están incluidas en el código. Los diseños de soldadura, examinación, requerimientos de materiales según API 650 pueden ser aplicados a la inspección, mantenimiento, reparaciones y alteraciones de los tanques que actualmente se encuentran en operación. ¿Ok? Siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, bajo qué código fue construido, ¿no? Y, o sea, o fue puesto en servicio. 653 empieza a regir una vez que el tanque fue puesto en servicio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta bajo qué código fue construido para hacer algunas modificaciones, ¿no? Si es que voy a agregar un nuevo manhole o una nueva boquilla, o sea, los nozzles, ¿no? O a las conexiones, ¿no? Alrededor del cilindro o la envolvente, como uno le llame, hay que tener en cuenta qué código de construcción he tenido, ¿no? Para poder hacerlo. Si es modificación o si es uno nuevo, haré con el código vigente nuevo, ¿no? Pero si es, digamos, alguna alteración, mantendré algunas condiciones digamos, mantendré lo que fue construido inicialmente, tengo que irme al código de construcción. Eso es un poquito el alcance. Ahora, vamos a ver un poco a grosso modo la inspección. En general, la inspección periódica en servicio de los tanques se realiza como define esta sección del código. Hay que tener en cuenta el código, qué es lo que nos da como inspección, lo que nos define como inspección. El propósito de esta inspección es siempre asegurar y mantener la integridad del tanque. Las inspecciones que no sean definidas por el numeral 6.3, como la inspección de rutina, deben ser dirigidas por un inspector autorizado. Siempre API 653 habla de un inspector autorizado. Incluso los informes de inspección deben ser firmados y avalados por un inspector autorizado, pero no todo inspector autorizado es un ingeniero, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Y también hay que tener en cuenta la figura del ingeniero de tanques que habla el 653. ¿Okay? La inspección se deben considerar varios factores para determinar los intervalos de inspección de tanques de almacenamiento. Estos incluyen, pero sin limitarse a lo siguiente: la naturaleza del producto almacenado, qué tipo de producto, si es altamente corrosivo o no, resultado de los checklists de inspección visual por mantenimiento, la inspección de rutina. Es muy importante determinar, hacer inspección de rutina. A veces se deja al contratista y nos olvidamos de los tanques, pero es muy importante hacerlo. Las tolerancias a la corrosión o rey de corrosión. Hay rey de corrosión que ya
por conocimiento del operador o por tablas, como por ejemplo el EMUA que es 57, es un símil al 653 que también nos da algunos redes de corrosión que ya esta normativa europea nos da una tabla donde nos permite poder, digamos, estimar red de corrosión en función a ciertas características de almacenamiento o de la ubicación donde se encuentra el tanque. Sistema de prevención de corrosión también puede ser como lining, pintura, protección catódica, tenemos que evaluar eso. Condiciones del tanque luego de las inspecciones previas. Yo puedo haber hecho una inspección previa y se ha detectado algo de repente que no se llegó a modificar o no se llegó a reparar. Hay que hacerle seguimiento a lo que no se reparó o no se modificó. Los métodos y materiales de construcción y reparación es importante tenerlo en cuenta. La ubicación de los tanques, aquellos que están aislados en zona de alto riego. No todos los tanques están en la costa, algunos están en climas gélidos o en climas secos. Hay que tener en cuenta dónde está mi tanque, ¿no? El riesgo potencial de contaminación del aire o el agua. A veces pasa un acuífero, estamos cerca de un río, tenemos que tener en consideración los sistemas de protección a la contaminación del suelo, ¿no? Sistema de detección de fugas, que es muy importante. Cambios en el modo de operación, por ejemplo, la frecuencia, ciclo de llenado. Yo he diseñado mi tanque bajo un rey de llenado y un rey de despacho, pero con el tiempo se hacen modificaciones y estos cambios producen alteraciones a la estructura del tanque. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Requerimientos jurisdiccionales, como la reglamentación local, que ahora vamos a ver. Cambio de servicio. Yo puedo realizar el cambio de servicio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, antes una planta podía recibir con colchones de agua los productos y el agua se queda estancada en el fondo, o puedo de repente con otro producto más agresivo y no he evaluado bien el cambio de servicio. Las existencias de doble fondo o una barrera de protección de derrames, el Release Prevention Barrier, es el RPB, que bueno, que tenemos que tener en cuenta cuando inspeccionamos el tanque. Entonces, en general, ¿qué partes se inspeccionan? ¿No? Fondo del tanque, el anillo anular, cilindro del tanque, uniones soldadas del fondo cilindro, unión verticales eh, y horizontales, ¿no? Las juntas soldadas, uniones soldadas del fondo, boquillas y manholes, ¿no? Techos del tanque, estructura, soporte del techo, ya si es soportado o autosoportado también tiene una estructura, vigas contra viento, a veces tiene una o dos o más vigas contra viento, vía de coronación es donde descansa el techo, proyección del fondo al nido anular, que es el shine, que se le conoce esa pestaña que se proyecta como mínimo 2 pulgadas desde digamos, la parte externa del cilindro, y la cimentación del tanque, pero como, digamos, sus características físicas, ¿no? La inspección no va a un tema estructural, va a un tema de ver si hay calcinamiento, desprendimiento o rajaduras, porque el API no entra a un tema estructural en la cimentación. Donde se habla de estructural ya es un 650 y el 650 también llama digamos, a códigos asociados a la parte civil, a especialistas civiles. ¿Ok? Entonces, en la inspección del tanque yo puedo tener, como dije, este es un pequeño programa donde podemos tener la inspección externa al tanque, la inspección interna, ¿no? Aseguramos que el fondo no esté severamente corroído, fugando, reunir los datos necesarios para evaluar los espesores del fondo y cilindro, inspeccionar y evaluar que el asentamiento del fondo del tanque. Ojo que los asentamientos pueden ser internos y externos. A veces, y 653 menciona que se debería hacer evaluación de asentamientos cada vez que se hace una inspección fuera de servicio, pero a veces no se hace y es importante determinar en algunas zonas, sobre todo donde tenemos riesgo sísmico o donde tenemos afluencia digamos, de nivel freático o algún acuífero cercano, podemos tener, digamos, algunas sorpresas cuando inspeccionamos más adelante y el tanque se puede estar asentando por cambios, digamos, de la zona. A veces se construyó la planta en una zona donde no había un proyecto de irrigación
apareció un proyecto de irrigación y ya tenemos agua cuando cavamos, agua cercana a la zona de los tanques de almacenamiento y ya nos genera problemas. Es importante tener en cuenta las condiciones de sitio. Y las inspecciones desde el exterior del tanque, bueno, las rutinarias, como habíamos visto, inspección externa, inspección de espesores por ultrasonido, ultrasónica, y la inspección también más asociada por 651, que es lo que es el sistema de protección catódica, pero como códigos y como, digamos, como normativa asociada, el 651 ya tiene que ver con la inspección del sistema de protección catódica, si es que el tanque lo tiene, ¿no? Si es que así se ha diseñado, porque se podría ir diseñado sin necesitar un sistema de protección catódica. Entonces acá le dejamos un resumen de lo que es 653 en la sección 6, en función a los reyes de corrosión nos da una frecuencia de inspección, ¿no? Acá lo máximo que podríamos llegar es hasta una frecuencia de inspección de 30 años, ¿no? O sea, digamos, a 30 años de inspeccionar, que es un poquito complicado, pero en algunos países yo he visto que han llegado hasta 20 tanques, sobre todo muy grandes, donde podrían, digamos, no inspeccionar, pero va a depender de las barreras. En la sección 6 ya hay unas barreras de protección. Si el tanque tiene, por ejemplo, protección catódica, o si tiene un sistema de detección de fugas por debajo del fondo, si está pintado, qué sé yo, todo eso le va sumando para ver la frecuencia de inspección, pero básicamente está asociada a los reyes de corrosión y a las barreras de protección que tiene este tanque. También el intervalo de inspección generalmente está determinado o supeditado por el historial de servicio del tanque o de un tanque similar. Tolerancia a la corrosión. Yo diseño un tanque con una tolerancia a la corrosión, ¿no? Que me permita una vida mínima de 25 años, dependiendo, o si no es más, eso ya lo validaré en el diseño. La naturaleza del producto que se almacena, medio de limpieza del tanque, cómo lo limpio, cómo lo mantengo, resultado de los registros de inspección visual, los sistemas de prevención de corrosión, condiciones del tanque e inspecciones previas, ubicación del tanque, cambios en el modo de operación, incidentes y requerimientos de los entes reguladores. Básicamente esto como un extracto. Es a grosso modo lo que les estoy mostrando, pero cuando nosotros ya vemos el código 653, la sección 6 es amplia, ¿no? ¿Qué ensayos no destructivos voy a tener? Voy a usar. Es muy importante tener en cuenta que en el anexo F nos da un detalle de qué ensayo no destructivo uso para cada parte, ¿no? Por ejemplo, para las planchas de fondo, ultrasonido, el MFL, que es el escaneado por baja frecuencia. En Perú ya estamos usando ya el MFL, el EF también se sigue usando, pero el MFL te brinda mayores detalles, ¿no? La inspección visual, ¿no? En el anillo anular, que podemos usar también, digamos, el MFL, en la visual, también corrientes de eddy, ¿no? Pulso eddy currents, ¿no? También podemos usar el Phase Array, ¿no? Que es el Phase Array Ultrasonic Test, que es muy importante que también bajo 650 ya si usamos el PAU podemos reemplazar el radiografiado, ¿no? Que es importante tener en cuenta, pues nos ayudan los trabajos para acelerar los trabajos y no parar durante digamos, las reparaciones de los tanques. En fin, todos los ensayos no destructivos que yo puedo usar para cuando hago la inspección. Entonces acá una imagen de lo que es eh, la inspección, eh, qué equipos uso, el MFL, cajas de vacío, el crawler fuera del cilindro, corrientes de eddy, también puedo usar partículas magnéticas, ultrasonido puntual y el phase array, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Al final, ¿yo qué voy a detectar? Mecanismo de daño, tengo que ver qué es lo que se está presentando. Analizo corrosión, puedo detectar problemas de asentamiento, fallas estructurales, combinación de mecanismos de daños o corrosión bacteriológica. Esto como digamos, general, pero puedo ubicar mayores mecanismos de daño que están asociados a 571, que es otro, digamos, es una práctica recomendada para lo que son mecanismos de daño digamos, en plantas de hidrocarburos. También es importante tener en cuenta los reportes, ¿no? Los reportes
es muy importante tener en cuenta qué requisitos adicionales en los reportes nos piden, ¿no? Es importante tener en cuenta toda la información que nos provee estos reportes, ¿no? Y que estén asociadas a lo que 653 nos da como alcance de estos reportes. Hay que tener en cuenta la fecha de inspección, tipo de inspección, ¿no? Es muy importante tener en cuenta también la descripción del tanque, consideración de año el historial, también la lista de componentes. Hay un anexo C donde nos da un listado referencial, pero cada tanque es particular y tiene que tener en cuenta que nosotros podríamos armar una lista de inspección en función a cada tanque, pero podemos tomar como en cuenta el anexo C. ¿Ok? Los ensayos, las pruebas, las mediciones, el asentamiento, los redes de corrosión, también plano, fotografías, reportes, todo lo que nos pueda, digamos, recomendaciones también que según el numeral 693 uno debe emitir bajo un inspector certificado, ¿no? Entonces, un poco de lo que yo puedo tener cuando yo hago una inspección. Una vez que ya he tenido los datos válidos, digamos, incluso parte de la sección 4 podría venir en la evaluación del informe de inspección, pero yo tengo que ver que en función a lo que he encontrado, valido que el tanque puede seguir operando bajo las condiciones que se tenían en el momento, ¿no? Entonces, yo cuando hago la evaluación, tengo que evaluar el cilindro, por ejemplo, ¿no? Evalúo el cilindro, detecto fallas, deterioros, otras condiciones. Por ejemplo, cuando se ha hecho un cambio de servicio, ¿no? Hay mayor corrosión de repente, ¿no? Puede afectar adversamente el desempeño de la integridad estructural del cilindro de un tanque existente y debe ser evaluado y debe determinar si es apto para el servicio previsto o no. Eh, Cuando ya vemos idoneidad para el servicio, tenemos que ver, por ejemplo, este tipo de picaduras, este pitting o corrosión generalizada que puede hacer en el cilindro, en este caso, para un techo interno, digamos, flotante de aluminio, en la figura izquierda, la central y la derecha es en un tanque de techo externo flotante que tenemos, por ejemplo, tipo de mecanismo de daños, ¿no? Y tenemos que evaluar si para la carga estática, la columna de producto, ¿no? Y las condiciones del sitio, si todavía es, digamos, apto para seguir operando el tanque a esas condiciones. Entonces, yo hago evaluaciones, determino espesores mínimos, determino también pérdidas del material y puedo evaluar si puedo mantener la altura operacional, si digamos de la cual fue diseñada, o digamos si ya se cambió el servicio, bajo las condiciones actuales del servicio puedo digamos mantener la operatividad. Tengo que hacer un análisis, ¿no? De los espesores, del espesor mínimo, porque hay unos espesores de retiro en función a cada anillo, que esto se evalúa ya con el código. También evalúo los elementos estructurales, ¿no? Los rafter girders, que son las vigas, largueros, travesaños, ¿no? También hay tanques que solamente tienen una columna, ¿no? Tanques pequeños o no tienen columnas, que son los autosoportados, ¿no? Que hay que evaluar. A veces no se analiza, pero es importante, el código nos dice que debemos analizar, porque sobre todo si tenemos operación donde hay personas que caminan por encima del techo, y tenemos falla de los elementos estructurales, puede colapsar el techo, ¿no? Es importante tener en cuenta esto cuando hago la evaluación de los elementos estructurales. También, por ejemplo, se evalúa el fondo del tanque. Por ejemplo, si tiene el tanque ya un anillo anular, un annular ring, ¿no? O plancha anular, como quieran llamar, a 653 nos da unas tablas para evaluar en función a los esfuerzos que se tienen en el cilindro, ¿no? Sobre todo por eso es importante, tanto a las 3 pulgadas de la unión fondo-cilindro hacia adentro del tanque, en la zona crítica, ¿no? Donde se producen los mayores esfuerzos. Por eso que API nos pide inspeccionar esa parte y determinar los esfuerzos y ver cuáles son los espesores mínimos del anillo anular o del fondo en esa zona. También evalúo los fondos para determinar espesores mínimos, ver cuánto es el espesor mínimo que puedo tener en función a las barreras de protección o en función al red de corrosión.
¿no? ¿Cuál es el espesor mínimo que debo tener en el fondo en la zona crítica, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve la zona crítica, como les decía, 3 pulgadas al interior, y tengo que evaluar esos espesores, ¿no? Para ver qué tanto incide, digamos, la carga, y si puedo seguir operando esas ciertas consideraciones, si es que no voy a hacer nada, o si es que voy a hacer una modificación. Entonces, una vez que ya he evaluado, tú para el servicio, diré, bueno, voy a hacer una reparación, una alteración. ¿Qué puedo hacer? Puedo, la base para reparaciones y alteraciones será un equivalente al API 650. Yo puedo usar 650 u otro código, dependiendo, ¿no? Los requerimientos de pruebas hidrostáticas, ensayos no destructivos, criterios de aceptación de soldadura, reparaciones y soldaduras existentes se especifican en la sección 12. En la sección 12 de 653 tenemos muy importante en cuenta las asignaciones de pruebas de todo lo que es unidades soldadas, ¿no? Todos los trabajos de reparación deben ser autorizados por un inspector 653 o un ingeniero con experiencia en diseño de tanques. Eso es muy importante tener en cuenta cuando se hace una reparación. A veces los ingenieros los inspectores 653 no son ingenieros, no tienen mucha experiencia en diseño. Básicamente se han certificado porque han estudiado, han leído sus 9 códigos y han dado su examen y aprobaron. Pero es muy importante tener en cuenta, generalmente yo sí me considero como un ingeniero de tanques, pero hay que tener en cuenta el know-how del ingeniero que va a hacer, o la empresa que vaya a hacer, recomendar la reparación o el procedimiento de reparación, o a la empresa contratista que se le autoriza hacer la reparación, ¿no? ¿Okay? Hay que tener en cuenta esto cuando hago una reparación de un tanque. Yo no se lo doy a un 653 así a rajatabla, tienes una compañía especializada en realizar los trabajos. ¿Ok? El inspector autorizado designará los puntos de espera de la inspección, los hold points, aunque esto es también, él lo determina, pero trabaja con el tema, con los ingenieros de calidad, porque y con el ingeniero de tanques también, ¿no? Porque la secuencia de los puntos de inspección para los trabajos es importante definirla para validar que los trabajos se están haciendo, eh, digamos, en la manera correcta. Todo el diseño propuesto, ejecución de la obra, materiales, procedimientos de soldadura, ensayo no destructivo deben ser aprobados por el inspector autorizado o por un ingeniero de tanques. Por ejemplo, en esta figura que les muestro aquí cambiamos 3 anillos de un tanque, ¿no? La figura anterior se estaba aumentando anillos de un tanque, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta los trabajos que voy a hacer cuando modifico un tanque, cuando hago una reparación o lo altero. Adición o reemplazo de conexiones en el cilindro. Yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta figura les muestro 2 boquillas antiguas en la figura izquierda, y en la figura de la derecha ya estoy mostrando boquillas nuevas que están cumpliendo las distancias que manda el código 650. ¿Y por qué se decidieron cambiar? Bueno, se decidieron cambiar porque estructuralmente no estaban bien, ya están corroídas y se cambiaron. Se decidieron cambiar y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando los trabajos, ¿no? Hay que tener en cuenta también la sección 12, por ejemplo, ¿qué ensayos no destructivos voy a hacer cuando agrego este tipo de reparaciones o alteraciones, ¿no? Todo eso lo vemos en 653 y también lo vemos en 650, ¿no? Cuando agregamos algo nuevo, tenemos que ir a 650. Cuando reparamos, vemos las recomendaciones de 653 que tenemos en consideración. También puedo reemplazar planchas del cilindro, no solamente boquillas, puedo reemplazar planchas completas, la mínima dimensión 12 pulgadas, como decía el código, puedo hacer injertos, ¿no? Pero también debo de validar, digamos, si no reemplazo planchas completas, tengo que ver bordes redondeados, ¿no? Como se veía en la figura anterior, que había un borde redondeado, a fin de minimizar la concentración de esfuerzos en los bordes, digamos, eh, no redondeados. Bien, entonces, como les mencionaba, habíamos hablado de las sesiones más importantes del 653 que hay que tener en cuenta cuando hacemos la evaluación de un tanque, que lo vamos a, en este caso, para el Perú, se llama la adecuación de tanques, así lo llama el código. Entonces, la legislación local, lo que nos dice, en Perú salió en el 93 un reglamento para seguridad de plantas de almacenamiento de hidrocarburos, que esto fue en el año 93, y ahí regía todo lo que es ingeniería
todas las partes de lo que es para el proyecto, condiciones de diseño, todo un mix de recomendaciones para cuando se construye una planta. Pasó el tiempo y se suponía que a partir del 93 todas las plantas todas las plantas y refinerías debían considerar el 052 para, digamos, sus facilidades. Pero desde el 93 hasta el 2013 no hubo nada. No se hicieron, digamos, eh, no se hicieron las inspecciones para ya las instalaciones que ya se habían, digamos, construido antes del 93. ¿Ok? Y entonces en el año 2013 el ente regulador saca un procedimiento para la adecuación de las instalaciones para las plantas de almacenamiento de hidrocarburos existentes, ¿no? A las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 052. ¿Okay? Entonces se lo llama 017 y coge parte del 052 para hacer, digamos, una guía de inspección. Pero desde 2013 se hicieron las inspecciones, yo participé particularmente en varias, y tanto para GLP como para recipientes a presión, en este caso GLP, y también para tanques atmosféricos, y salían muchas observaciones que algunas no tenían tanto sentido porque incluso involucraban reconstruir el tanque. Y bueno, después los operadores o dueños de facilidades, hubo tantas discusiones técnicas que después, 2 años después, el ente regulador saca una guía de supervisión para la revisión técnica, donde ya nos da criterios de aceptación. ¿Okay? Voy a mostrarle así rápidamente para no quitar el tiempo. Estas 3 guías de lo que estaba mencionando rápidamente, nomás para no dilatar el tiempo. Ok, entonces estoy compartiendo. Ok, entonces ahí les estoy mostrando que este es el decreto 052 que salió en el 93. Incluye, digamos, títulos y capítulos donde nos habla de la construcción de la facilidad de sistema de tuberías. Es todo para facilidades tanto de refinerías como plantas de almacenamiento. Habla de bombas, sistemas eléctricos, ¿no? Sistemas contra incendio, todas las actividades que hay que tener cuando yo construyo una facilidad. Y sobre eso, esta es una recomendación y jala partes de códigos como 650, 653, perdón, 650, claro, 650, NFPA, todo lo que es API, varias normas. Entonces los consolida y en función para cada una va a hacer recomendaciones. Después, como les decía, en el 2013 sale este reglamento donde coge 33 artículos del decreto y se crea el decreto supremo 017, donde un número de artículos se toman para hacer la auditoría del 2013. Y en el 2015 ya sale esta nueva, digamos, esta nueva guía donde ya se nos dan criterios de aceptación. Es decir, el ente regulador ya nos dice qué puedo mostrar. Ya se flexibiliza y nos dice, bueno, para los ítems 50, del 50 y tantos al tal ítem, que son tanques de almacenamiento, que vamos a ver aquí un detallito nada más. Por ejemplo, desde el 55 hasta desde el 55 hasta el 70 habla de lo que son tanques atmosféricos. Y hay ciertas consideraciones que yo tengo que tener en cuenta cuando yo hago, digamos, la evaluación para la adecuación del tanque. ¿Ok? Entonces, y está referenciado mucho al 653 y llama básicamente a lo que es inspección. Tengo que hacer inspección y mucho real se le da al inspector autorizado. ¿Ok? Ahí hay controversias, pero igual la ley nos dice que tenemos que
tener en cuenta el 653 y al numeral 6.9, ¿no? Entonces, volviendo a la presentación, solamente le quería mostrar el detalle, ¿no? Volvemos a la presentación de estos documentos. Y bueno, como les decía, el 017 que salió en el 2013 tiene estos 33 artículos que involucra el 052. ¿Ok? Entonces, esos 33 artículos de los tanques atmosféricos hablan del ítem 55 al ítem 77, que es el artículo 42, y digamos sus incisos también, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Claro que hay otros artículos que están asociados a tanques de almacenamiento del 017, pero que no son, digamos, no mencionan al 653, básicamente se van a códigos de diseño. Y hay otros artículos que también hablan de cimentaciones y algunas consideraciones de distancias o digamos, algunas presiones en el 052 que no están incluidos al 100% en el 017, que es que tener en cuenta cuando nosotros hacemos un diseño de una facilidad. Y también hay que tener en cuenta cuando hacemos una modificación. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué observaciones teníamos en la reglamentación local? Por ejemplo, esto es un consolidado que yo hice en su momento. Yo he participado desde el 2009 en estas cosas. Entonces, las inspecciones de los tanques realizadas por Inspector 653 es lo que nos pide. Hacer cálculos de los venteos libres por API 2000. Tenemos que tenerlo, porque cuando se diseñó, se debió haber hecho. Cálculos de los venteos, si es que se requiere, por NFPA 30. A veces asegurar que digamos, validar que los techos tengan junta frangible o frágil por 650. Aquí muestro, por ejemplo, una configuración del anillo de coronación y la unión con el techo, donde pueden validar la junta frágil, ¿no? O si no, se tendrá que agregar un dispositivo como el que muestro en rojo aquí, que es un dispositivo de alivio de emergencia, que voy a tener en consideración, si lo tendré que instalar, si lo adecuo, porque si el cálculo de NFPA no me da, no puedo hacer la modificación de los venteos o la estructura del techo, tengo que instalar ese tipo de equipos. Instalar mal alarma del nivel alto, bueno, eso nos ponía, digamos, básicamente para ver si prever el tema de overfill, ¿no? De sobrellenado. Instalación de sistema de medición de nivel, podría ser automático o mecánico. En este caso, en la facilidad donde yo trabajé mucho tiempo, instalamos automáticos, ¿no? Instalación de un sistema de detección y contención, y detección de fugas por el fondo, ¿no? Bajo el anexo I del API 650. Esto es muy importante porque eso es lo más crítico. Por eso que cuando hace una instalación de ese sistema, se tiene que retirar el fondo e instalar, ahora vamos a ver uno de estos, ¿no? Cuando se hace también, por ejemplo, el tema de adecuación de boquillas, ¿no? Como veíamos, yo puedo adecuar boquillas, llevarlas a norma, digamos, o también cuando yo hago una modificación, eso es muy importante, 653 en la sección 9 nos da los requisitos cuando hago cortes o modificaciones para mantenerlas con, digamos, las distancias mínimas de las boquillas en el cilindro, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando yo hago la evaluación. Y también es muy importante tener en cuenta el sistema de anclaje, ¿no? O sea, cuando yo analizo, evalúo para ver si necesita digamos, cuando cambio el fondo, la configuración y voy a instalar un anillo anular que para mí, cuando diseño, definitivamente desde ya incluye un anillo anular. Entonces, debo de tener en consideración el diseño sísmico. Nosotros en Perú estamos en una zona 4, en otros países también de alta, digamos, presencia sísmica, tenemos que tener en consideración esto en el diseño. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, por lo que mencionábamos, cuando yo voy a hacer una adecuación, tengo que inspeccionar un tanque, ver bajo 653 el fondo, qué es la estructura del soporte del techo, el cilindro, evaluar todo lo que hemos visto en la sección 4, sección 6, sección 9, para ver qué es lo que voy a hacer. Las características de las cimentaciones existentes, bueno, para fines, digamos, de integridad. Estudios complementarios de mecánica de suelo a fines de reemplazo de la cimentación. Es importante, si es que yo voy a hacer un cambio, digamos, instalación de sistema de detección de fuga, tengo que evaluar si mi cimentación todavía soporta. Ojo que esto, como les decía, 653 no tiene que ver, lo ve 650. Un ingeniero API no hace evaluación estructural.
hace solamente una evaluación de caracterización en base a lo que determina 653. No se mete a temas estructurales. Todos esos estudios se tienen que ver para, digamos, ver que el nuevo fondo, el nuevo anillo angular, y si las condiciones que se han evaluado del tanque requieran anclaje mecánico, ¿no? Ojo que el diseño sísmico, básicamente es reglamentario a partir del año 78. El 650 no incluía esto antes, o sea que nada te puede asegurar que tus tanques construidos antes de 78 hayan cumplido con el criterio sísmico, a no ser que tú tengas, digamos, el datasheet o la memoria de cálculo donde te diga que sí has cumplido diseño sísmico. Pero eso tienes que evaluarlo porque las condiciones sísmicas van cambiando y hay que ver si debo hacer una modificación o para asegurar la integridad del tanque. ¿Ok? Entonces, en experiencia, como les digo, se hacen modificaciones de boquilla bajo los lineamientos de 650, se hacen instalaciones de anclaje mecánico bajo el anexo E, con la eslava, modificaciones de la cimentación, en este caso muestro una cimentación nueva, instalaciones de sistema de detección y contención de fuga por geosintéticos. Acá vemos un sistema de detección de fugas con los tubos testigos, ¿no? Y las pozas de testigos donde puede, digamos, si aquí hay una falla en el fondo del tanque, puede fugar y alertarnos, ¿no? Y para poder tomar, digamos, medidas y esto evita que exista una contaminación del suelo, ¿ok? La segunda barrera, que es la doble contención, que es ya el cubeto que está impermeabilizado y esa ya es la segunda barrera, ¿no? Después la modificación de los venteos bajo los lineamientos, ¿no? Acá vemos un venteo, un tipo cuello de ganso, o cuello de cisne que algunos le llaman. Después de instalación de alivios de emergencia, como lo que veíamos bajo NFPA 30, instalación de accesorios para instalar alarma de nivel alto, instalación de accesorios para instalar sistema de medición de nivel, ¿no? Reemplazo de escaleras. Las escaleras, según el decreto y según API 650, tienen unos anchos y unas pendientes y unos números de descanso en función, digamos, a las alturas del tanque. Si es que tengo una escalera helicoidal, porque puedo tener una escalera, como le llaman, alguna marinera o tipo jaula de gato, que también es válida, ¿no? Y si es que tengo helicoidal, bueno, tendré que tener cierta consideración. Entonces, todos estos trabajos a veces nos dan un margen entre 280.000 a 1.840.000 para tanques que están en un rango de 10.000 barriles hasta 1.100.000 barriles, ¿no? Entonces, estos trabajos, bueno, que se han hecho en la reglamentación local nos demandaba periodos con empresas especializadas entre 3.5 meses a 5.5 meses, ¿no? Y esto representaba entre el 20 al 90% del costo de un tanque nuevo. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no lo reemplazas? A veces reemplazar un tanque no es así de fácil y es mejor el operador o dueño de la facilidad prefiere invertir a no tener la capacidad disponible en el periodo de 3 o 5 meses que esperar años para poder reemplazar el tanque, darle de baja, todo un proceso muy largo que particularmente he realizado en 4 oportunidades y que me han demandado entre 2 a 4 años, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eh, eh, cuando los criterios que hay que tener, no solamente es lo reemplazo por costos, pero también tengo que ver otros temas que ya dependerá del operador o, digamos, el dueño de la facilidad, que es lo que requiere. Ok, entonces aquí vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, este es un tanque número 9 de diámetro de 17.82, de una altura de 12.74, de 7 anillos, que almacenaba petróleo industrial 500, ¿no? Es un tanque fijo soportado tipo cónico, se construyó en el 62 con la primera versión del 650, con una capacidad nominal de 18.000 barriles y una capacidad operativa de 17.200, ¿no? Como le decía, primera edición del 650, del año, la primera versión, diciembre del 61, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, cuando hicimos cuando se hace, vamos al decreto supremo, nos dice que los tanques atmosféricos deben ser construidos de acuerdo a reconocidos estándares de diseño como mínimo API 650, ¿no?
12B, 12D, 12F o sus equivalentes. Pero este tanque no tenía ni un documento. La facilidad, con los años la perdieron, no había documentación, no hay nada. Entonces, ¿cómo demuestras esto? Entonces, ¿qué nos da como criterios de aceptación? Este artículo 42 del Decreto Supremo 017, y en este caso la guía, ítem 55 de la guía que hablábamos hace un rato. Porque eso nos dice, si el tanque atmosférico ha sido construido según API 650, 12B, 12D, 12F, se debe contar con alguno de los siguientes requisitos. Placa de identificación, no tenía el tanque placa de identificación. Certificado emitido por el fabricante, no hay. Datasheet, no se tiene. De acuerdo al formato requerido en la norma específica, no se tenía esa información. Entonces, eso no lo tengo ni a balas. Alternativamente, para cualquiera de los casos, inclusive para tanques construidos por otras especificaciones, presentar un reporte emitido por un inspector 653 autorizado, según lo indicado en el numeral 6.9. Es un reporte como lo que habíamos mencionado, las características, todo lo que vaya a inspeccionar, entonces, ¿qué se decidió acá? Y acá hay un punto adicional, dice, adicionalmente se aceptará un sistema de detección de fugas bajo el tanque y protección de su suelo propuesto que cumpla con algunas alternativas establecidas en el anexo I del API 650. Edición 12ª, que ya, bueno, en el 2015 estaba vigente, pero ahora ya no está vigente. ¿Ok? No ha variado mucho el API, el anexo I del 650 en la 13ª edición, pero hay que tener en cuenta que, bueno, este tanque, como ven en la figura izquierda, estaba sobre terreno, estaba, digamos, sobre piedra compactada, ¿no? Y no tenía cimentación. Construyó en el 61, ¿era válido? Sí. Entonces, para temas ambientales ya no. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó la cimentación y se iba a instalar un sistema de detección y protección de fugas por el suelo, ¿ok? Bajo el anexo I. Se construyó una cimentación, el tanque se suspendió el cilindro, y entonces acá podemos ver ya que el fondo fue retirado y hay la cimentación nueva. Entonces se comenzó a retirar el fondo con piedra compactada, piedra chancada, compactada. Este es el antiguo relleno. Se hizo una ingeniería bajo el lápiz 650 de la sección I, el anexo I, perdón. Entonces, y vemos la configuración del fondo, donde tenemos elastómeros, geomembrana, geotextil, relleno nuevo y los tubos testigos, ¿no? Que nos permitirán detectar alguna fuga que está en el fondo. Hay empresas que tienen estándares ya, estas configuraciones ya preestablecidas, pero el 650 ya estipula. Y digamos, la pendiente que hay que tener en el fondo, como mínimo 1%, acá nos dieron 3%. ¿Por qué? Porque en ese momento la empresa donde yo trabajaba pedía como estándar mínimo para poder escurrir mejor el producto al sumidero, 3% de pendiente. El API pide como mínimo 1. Entonces se hace esta configuración y cumples con el artículo. Pero independiente de cumplir con el artículo, ya estás cumpliendo con un tema medioambiental, que es también, tú estás apreciando el activo, estás cambiando cimentación, estás agregando un sistema de detección de fuga, que podrías haber hecho un sistema de detección de fuga instalando un doble fondo, pero este tanque estaba sobre terreno y se decidió, se evaluó la inversión, y eso también es muy importante, evaluar la inversión y ver qué se hace, ¿no? Aquí, como le dije, se hizo la ingeniería y se instaló, ¿no? Acá ya, por ejemplo, una vez se retiró, se llegó al nivel, digamos, estipulado en la ingeniería, se comenzó a compactar, se agregaron digamos, el geotextil, la geomembrana soldada por digamos, por procesos exotérmicos. Entonces, y se soldó, digamos, a la cimentación por un polilo que ya se envive durante el proceso de construcción y se garantiza la hermeticidad, ¿no? Digamos, para que no pueda fugar por el fondo. Eso es muy importante. Este es el artículo 42, como le decía, de lo que es Decreto Supremo, y está asociado a lo que es API 650 y 653, por lo que hemos visto. Acá hay otro punto que también, digamos, el ítem 67 de la guía, que es el artículo 42, que nos dice que todas las conexiones del cilindro, incluyendo boquillas, entradas de hombro, manhole, y entradas de limpieza, deben ser de acuerdo a API 650. La boquilla de tubería debe estar diseñada para la presión estática más las cargas impuestas por la tubería. Yo cuando diseño, eso lo tengo en 650, ya hay unas tablas específicas en función a la altura del producto y ciertas dimensiones que tengo que considerar cuando
digamos, digo, que debe tener estas conexiones. Pero como aquí este tanque se construyó en 61, hubo varios cambios de fondo, no se consideraron los criterios de 653 cuando este tipo de cambio, entonces no se hizo nada, entonces nada te aseguraba la configuración, esto ya no cumplía el código de construcción y la versión vigente del código. Entonces, yo puedo hacerlo, puedo cambiarlas, pero también alternativamente puedo, digamos, emitir un reporte que no afecte la integridad, pero un 653 evalúa integridad del cilindro, claro, pero estructuralmente podría ya hacer un ingeniero de tanques hacer un análisis más fino por 5779, donde pueda, que es Fitness for Service, que bajo los inputs que se recoge de 653 y evaluar si realmente vale la pena mantenerlo o no, ¿no? O si se decide cambiar. Como que en este caso habíamos decidido cambiar la cimentación y instalar el sistema de detección de fugas, y ya que se iba a modificar el proceso operativo, ¿no? Aumentamos los diámetros. Estas boquillas eran de 6, estas boquillas de recepción y despacho eran de 6 y se cambiaron, y bueno, se llegaron a norma, ¿no? Entonces se hizo una ingeniería tanto para boquillas, manholes, y se hizo los cambios, ¿no? Y bueno, se instalaron acá, como ven, manholes nuevos, boquillas nuevas. Acá podemos ver los pernos de anclaje y la cimentación, boquillas, ¿no?, que se cambiaron en el cilindro. Interiormente se dejó la facilidad, 650 te permite dejar bridas interiores que al futuro también pueden ser para instalar accesorios, ¿no? Uno no sabe qué es lo que va a pasar en el tiempo y hay que prever. Y en una intervención grande como esta, tenemos que tener en consideración y podemos hacer. ¿Ok? Ese es como el ítem que habíamos visto hace un rato. Este ítem 57 también nos dice, por ejemplo, esto es muy importante, dependiendo del máximo asentamiento esperado bajo la pared y el espesor del primer anillo del tanque, la plancha del fondo en contacto con la pared del tanque debe ser un espesor mayor, el que debe extenderse no menos de 60 centímetros hacia el interior del tanque, o 0.6 metros. ¿Qué pasa con esto? Que esta es una mala traducción del 650. En el anexo E se habla de esto. En el anexo E te dice 6.5, perdón, 0.6 metros, pero como mínimo, ¿no? Pero que sea un espesor mayor del primer anillo no lo es, porque eso te concentraría más esfuerzos, ¿no? Hay una mala interpretación. Yo calculo este espesor del fondo o del anillo anular en función a la sección 5 del 650 y al anexo E por temas sísmicos. Entonces es una mala interpretación de una mala traducción del código, pero al final, bueno, cuando tú ya haces el diseño, aquí se decidió evaluar, cambiar, estas fotos son del antiguo fondo, ¿no? Ya, digamos, que tenía ya espesor de corrosión, ya algunos cerca al límite de retiro, y se decidió cambiar. Entonces, lo que el código nos decía, presentar la documentación, no tengo documentación, pero también el informe de inspección decía que, bueno, había partes críticas y que, bueno, si se aprovechaba, se podía cambiar. Y lo hicimos, ¿no? Hicimos una ingeniería, dimensionábamos el anillo anular asociado al fondo, ¿no? Y bueno, se decidió cambiar. Y como dicen, esa es la proyección, ¿no? La proyección de 50 milímetros o 2 pulgadas, digamos, de la plancha o del anillo anular en este caso, y se cambia, ¿no? Se instaló, se reemplazó también el fondo, y bueno, se hizo la instalación, como ven acá, del anillo anular. Y estas son las juntas a tope que tienen backing, ¿verdad? Y esto, como ven aquí, les puse la imagen porque este es el PAUT, que es el Phase Array Ultrasonic Text, que reemplaza digamos, al radiografiado, que es permitido por código 650 y 653 para espesores mayores a 6 milímetros, ¿no?, de la plancha, del fondo. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Y el artículo 42U también, ¿no?, que el ítem 68 de la guía, por ejemplo, en los tanques de techo fijo, sistema de ventilación deben satisfacer los requisitos de API 2000, se deben tomar en cuenta los regímenes máximo bombeo y la capacidad de venteo de los tanques. Las ventilaciones libres no deben ser de tipo cuello de ganso y deben tener en un extremo una malla de acero mesh 4.
como mínimo, de acero austenítico. En el código 653, 650 dice acero austenítico. ¿Ok? Entonces, dice presentar la memoria de cálculo. Yo hago la memoria de cálculo de esta, bajo las condiciones, estaba operando el tanque y el producto que opera las variaciones, porque el API 2000, digamos, te pide ciertas consideraciones, ciertas diámetro de boquillas, flujos de ingreso y salida, temperatura del producto, el flashpoint, todas esas consideraciones. Y como ven, no era un cuello de ganso. A veces estas cosas se hacen con el tiempo y no se respetan el 653. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como no cumplía, este diámetro era de 6 y me mandaba un diámetro mayor, se hizo una ingeniería. Entonces se hizo una ingeniería para, digamos, modificar este venteo. Como ven, se hizo una ingeniería y se modificó el venteo. El venteo ya cumpliendo, ¿no? Con una malla mesh 4 de acero inoxidable 316, ¿no? Ya que cumplía las condiciones para la cual también modificamos, porque este tanque, al haberle modificado las boquillas, que la pasamos de 6, la pasamos a 10 en algunos casos de recepción y 8 de despacho, si no me equivoco, por el tema hidráulico, pudimos modificarlo y cumplir con el artículo 42, ¿no? Entonces, pues, así como estos ítems, porque podríamos pasarnos varias horas discutiendo y viendo estos temas, yo tengo que revisar bajo el código 653, determinar qué acciones voy a tomar y irme al 650 si es que lo voy a modificar. Bien, entonces, como conclusiones, yo puedo decir que emplear el código 653 durante el ciclo de vida de los tanques de almacenamiento nos permite determinar, o sea, no solo, porque ojo, que 653 yo lo aplico desde que ya lo pongo en servicio, es su ciclo de vida. O sea, yo hago modificaciones, hago inspecciones, hago reparaciones. Yo construyo, por ejemplo, tengo tanques que fueron construidos en el año 30 o en el año, el más viejo que he podido participar en su mantención, fue construido en el año 31, remachado, sigue operando, ¿no? Porque le han hecho varios cambios y yo puedo hacer estas modificaciones según el código 653, ¿no? Que está también digamos, los remachados también están incluidos, ¿no? También puedo trabajar con el 575, que es un código, una guía para la inspección de tanques, que si tienen la oportunidad revísenla, es muy importante tenerlo en cuenta para no hacer los trabajos de mantenimiento. Entonces, es importante determinar las condiciones físicas del tanque, cuando la inspección, determinar su rango de deterioro, qué producto almaceno, determinar las causas de deterioro, por qué se deterioró, no apliqué un buen lining, es el producto muy corrosivo, modificaciones de la operación que me están generando deterioro del tanque, ¿no? Tomar decisiones para evitar o mitigar riesgos de falla. Yo decido cambiar el fondo, yo decido instalar un sistema de detección de fugas porque a futuro ya me prevé fallas y también por temas medioambientales yo lo instalo y cumplo reglamentación local. Planifico actividades de mantenimiento preventivas, identifico también los recursos necesarios para prevenir fallas, eh, reduzco costos al final, ¿no? De mantenimiento, ¿no? Y mitigo los riesgos asociados a los mecanismos de daño que ya he identificado en la inspección y a la pérdida de la capacidad de contención que puedo tener si estos mecanismos de fallo se van presentando más rápido y no tengo las barreras de contención como el sistema de detección y protección de fugas diseñado bajo el código 650 anexo I, ¿no? U otro, digamos, eh, u otro código que me permita cumplir con la misma función. Bueno, eso es hasta todo lo que les queríamos dar a conocer en el día de hoy. Agradecerles por su tiempo y bueno, invitarlos a que nos sigan, a Gerance y a mi persona. Yo desde hace ya un tiempo estamos dictando cursos asociados a 653 y 650, en este caso el próximo que nos tenemos es uno de 653, que vamos a modificar el horario porque nos están pidiendo de 7 a 10, pero vamos a hacerlo con la última versión de mayo de 2020 para que lo tengan en consideración. Y bueno, agradecerles por su tiempo. Nos hemos pasado unos minutos, pero espero que les haya gustado. Y a ver, creo que tengo dos preguntas en el chat. Y, y, y bueno, a ver,
sí la vamos a resolver en unos minutos, ¿ok? Dice, para determinar el radio de corrosión se realiza un estudio. Claro, el radio de corrosión cuando yo analizo, por ejemplo, yo determino, almaceno un producto, sea por ejemplo, diésel. El diésel tiene, de por sí ya tiene un red de corrosión estimado para si el tanque tiene protección, llámese pintura, un lining, o no lo tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer medición de espesores. Básicamente, ¿cómo detecto red de corrosión? Por medición de espesores. Entonces, para eso está sección 6, ¿no? Ya cuando uno analiza, ve en función al el red de corrosión básicamente es la pérdida de espesor en un periodo de tiempo. Entonces, en función pérdida de espesor y el tiempo, yo determino el red de corrosión de ese activo, ¿ok? Entonces, pero también hay que tener en cuenta el producto, la temperatura y las condiciones de operación, que está, para, digamos, para tenerlo ya, digamos, no necesariamente un tanque que almacene el mismo producto va a tener los mismos redes de corrosión, ¿ok? Eh, me dices que el análisis sísmico de tanque bajo la norma debería ser, sí, la norma, el 650 tiene, así como hemos visto los anexos del 653, eso lo vemos en el curso 650, el 650 como normativo tiene el anexo E y el anexo I. El anexo E es el tema sísmico, ¿ok? Donde yo diseño el anclaje mecánico o si el tanque es self-anchored o autoanclado y también el anillo anular en función al diseño sísmico. El anexo, en la sección 5 y el anexo E trabajan en conjunto y defino espesor, defino dimensiones, llámese ancho, del anillo anular, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y también, como digo, en temas ya de diseño, este, que van por normativa americana, la normativa americana, la ACE, que es para lo que es diseño civil, también se ve involucrada ahí. Hay códigos locales en Perú, en otros países, hay códigos de construcción que también por ahí pueden complementarse con algunos datos de entrada, parámetros sísmicos, básicamente para hacer el diseño. Y para eso se hace un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Un estudio de mecánica de suelos, donde voy a construir el tanque, o donde se ubica el tanque digamos, construir la nueva cimentación. La otra pregunta me dice, ¿es mandatorio realizar radiografiado y ultrasonido a las juntas de soldadura a tope? Sí. Como mínimo es el 50, según 650, es el mínimo el 50% de las juntas a tope. Ya, esto está en 650. Al menos en mi experiencia y todas las, yo he pedido 100%. Y ya no he pedido radiografiado, yo he pedido ultrasonido que es más rápido. Y es más, entre comillas, más barato. Sí, más barato. ¿Por qué? Porque reduces tiempos, ya no estás sacando al personal, digamos, que está haciendo los trabajos por temas de la radiación, ¿no? Cuando uso radiografiado o gamagrafiado, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta esto cuando yo hago los trabajos. Bueno, esas son las preguntas que me han dejado. Si no tienen otra pregunta, agradecerles nuevamente desde ya su participación. Les dejo aquí, ese es mi código URL, me pueden encontrar en LinkedIn. Yo siempre estoy interactuando con, digamos, con temas de tanques, de plantas, mucha experiencia tengo en lo que es tanques de almacenamiento. He trabajado con dos empresas que son top a nivel mundial, entonces eso me ha dado facilidad de poder conocer mucho de lo que son la normatividad europea como la normatividad API. Así que agradecerle su tiempo desde ya y, y bueno, si no hay ninguna pregunta, no sé Ángel, algún detalle de tu parte, pues si no ya cerramos la sesión. Bueno, si no hay más preguntas, gracias. ¿Me copias? Sí, te copio. Sí, está, porque a mí, no, igualmente, darle las gracias por su participación, Uh -huh. recordarles a los que estén interesados en
en el curso que se va a dictar, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias nuevamente, buenas noches y hasta otra oportunidad. Nuevamente, gracias.